Quiero saber cómo quiero saber porque quiero saber cómo quiero saber. Hola, muy buenas noches, bienvenidos al programa de la participación ciudadana en el que ustedes preguntan y el gobierno responde. Participa, la urna está abierta. Y quien va a responder esta noche es la ministra de Vivienda de nuestro país, Elsa Noguera, con quien estaremos hablando sobre en qué van todos los proyectos de vivienda en Colombia. Ministra, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, y le cuento que todo el mundo estaba preguntando por qué no había venido la ministra Elsa Noguera a nuestro programa. Bienvenida y buenas noches. A todos los televidentes, feliz de estar aquí y sobre todo poder aclarar cualquier observación, preguntas, inquietudes que tengan alrededor de nuestros programas hermosísimos de vivienda. Muy bien, recuerden que sobre este tema ustedes pueden preguntar lo que quieran en nuestra línea aquí en Bogotá, que es la 566-2232, y también tenemos una línea gratuita nacional, que es la 018-091-9969. Ministra, como usted vino aquí fue a responder, contémosle inicialmente a los televidentes qué tienen que hacer aquellos colombianos que todavía están pendientes de obtener vivienda propia. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué deben hacer? Bueno, nunca antes habíamos tenido tantas oportunidades para adquirir una vivienda propia. Y lo más importante de la política integral que hoy tiene el gobierno del presidente Santos es precisamente que se dirige a todos los segmentos. Tenemos para las familias que ganan menos de un salario mínimo, que son familias que por alguna razón tuvieron que desplazarse a otro lugar o que viven en pobreza extrema. Ya iniciamos la fase 2 del programa de vivienda gratis. Ahora, las familias que ganan de 1 a 2 salarios tienen el programa Mi Casa Ya, en donde reciben un subsidio de cuota inicial, un descuento de tasa de interés, y con eso logran un cierre financiero y pueden adquirir una vivienda VIP. Y para las familias que ganan de 2 a 4 salarios, también reciben un subsidio de cuota inicial, otro descuento de tasa de interés, y lo que terminan pagándole al banco es mucho menos de lo que hoy están pagando en arriendo. Y también hay un descuento de tasa de interés para las familias que ganan de 4 a 8 salarios. Es decir, es el momento para que todos puedan tener vivienda. Muy bien, y ya comienza la participación ciudadana aquí en el gobierno responde, y tenemos la primera pregunta de Carlos Noguera. ¿Y cómo sé yo si aplico a los subsidios de Mi Casa Ya? Bien, ministra, y Carlos Noguera pregunta desde las calles de nuestro país, ¿cómo sé si puedo aplicar a los subsidios de Mi Casa Ya? ¿Qué es lo que tiene que hacer él? Si el único requisito es, primero, querer tener una casa propia. Segundo, que en años anteriores o en oportunidades anteriores no hayan sido beneficiados de ningún subsidio del gobierno nacional para temas de vivienda. Y tercero, que no estén reportados en las centrales de información para que los bancos, el Fondo Nacional del Ahorro o las cajas de compensación puedan otorgarle el crédito con el cual se logra el cierre financiero. Muy bien, y ahora tenemos la pregunta de Giovanna Portillo. Aquí está. Ya tengo vivienda, ¿puedo obtener otro subsidio para comprar otra? Bien, ministra, esta es una pregunta que mucha gente se hace. Si ya tengo vivienda, ¿puedo acceder al subsidio para comprar otra casa? Sí, tenemos además otro subsidio que es una cobertura de tasa de interés de 2.5 puntos, que va para aquellas viviendas que cuestan entre 100 millones y 250 millones de pesos. No importa si es la segunda vivienda, si es la primera, pueden recibir este descuento de tasa de interés, lo que abarata muchísimo el crédito hipotecario con el banco. Muy bien, les recordamos a los televidentes que pueden hacer todas sus preguntas sobre los temas de vivienda en nuestro país en nuestra línea aquí en Bogotá, que es la 566-2232, y también tenemos una línea gratuita nacional que es la 018-091-9969. Y ahora, ministra, la invito a usted y a todos los televidentes a que veamos la pregunta de Laura Díaz. Me gustaría saber si los subsidios solamente son para vivienda nueva. Ministra, ¿hay qué le podemos decir a Laura? Ella pregunta que si los subsidios aplican solo para vivienda nueva. Sí, Laura, en esta oportunidad todos los subsidios que están
pues entregando el gobierno nacional es para vivienda nueva y tiene un propósito, ya que por un lado se buscan hacer familias felices, reducir la pobreza que existe en nuestro país, pero también dinamizar la economía, y por eso es que hoy los subsidios solo van a proyectos de vivienda nueva. Bueno, ministra, adivine de qué ciudad nos llega la primera llamada. ¿Usted qué cree? Claro que sí, mira, y saludamos a esta hora de la noche, 7:05 a Humberto Caicedo, que por supuesto se comunica desde la Puerta de Oro de Colombia. Humberto, buenas noches y adelante con su pregunta, lo escuchamos. Buenas noches, ministra. Antes que nada quiero felicitarla por su labor en el Ministerio de Vivienda. Ministra, una pregunta. En mi calidad de incapacitado laboral, quiero saber qué beneficios puedo tener para adquirir mi vivienda. Bueno, Humberto, o sea, primero tendríamos que saber si tiene algún tipo de pensión, pero si no, no importa. Estos subsidios son subsidios familiares y lo que buscan es que le llegue a la familia. Es decir, si tu esposa, si tu mamá, si tu hermano, si algún miembro de tu familia demuestra que tiene ingresos de 1 a 4 salarios mínimos, puede recibir estos subsidios tanto de cuota inicial como de tasa de interés. Bien, y continuamos con la participación ciudadana aquí en el gobierno Responde, y ahora nos vamos con la pregunta de Vladimir Chicontá. Aquí está. Y mi pregunta es, ¿qué opciones tengo de acceder a vivienda pero que no sea de interés social? Ministra, ahí veíamos a Vladimir Chicontá, quien desde las calles de Bogotá pregunta lo siguiente: ¿qué opciones tengo de acceder a vivienda pero no de interés social? Bueno, tenemos casi todo lo que son el programa Mi Casa Ya y viviendas gratis, necesariamente tienen que ser VIP y BIS. Sin embargo, como mencioné hace un rato, hay un subsidio de tasa de interés de 2.5 puntos que sin duda abaratan el costo del crédito. Por lo tanto, puede aplicar a ese tipo de descuento. En los bancos le dan la información. Muy bien, a las 7 de la noche, 7 minutos, continuamos con la participación ciudadana aquí en el gobierno Responde, y ahora nos vamos con la pregunta de Juber Cedeño. ¿Cómo accedo a los subsidios que da el gobierno para comprar casa? Bien, ministra, Juber Cedeño desde las calles de nuestro país pregunta: ¿cómo accedo a los subsidios que da el gobierno para comprar casa? Porque de pronto mucha gente tiene ganas de acceder a vivienda propia, pero están de pronto confusos con la información. Sí, es muy fácil. Lo más importante es que quieran tener su casa. Segundo, que visiten todos los proyectos que tenemos, que van desde 50 millones de pesos hasta 100 millones, que son las viviendas de interés social y las viviendas de interés prioritario. Por eso los invito a que entren a nuestra página web www.micasaya.gov.co, y allí, Karen, podrán observar todos los proyectos de vivienda que tenemos que reciben subsidios del gobierno nacional. Cuando te enamores de uno de ellos, que es lo primero, ¿no? Enamorarse de donde uno es va a saber vivir. qué es lo que quiere. Porque bueno, como esto es mercado, la familia escoge, no necesariamente tiene que ser en tal proyecto, en tal ciudad. Eso es lo lindo del programa de Mi Casa Ya, que tú puedes escoger cualquier proyecto que tengamos en cualquier ciudad de Colombia. Una vez definas cuál es el proyecto que te gusta, cuánto vale ese proyecto, dependiendo de tu nivel de ingresos, si es hasta 2, hasta 4 salarios o hasta 8 salarios, porque ahí también tenemos un subsidio solo de tasa de interés. Te diriges al banco de tu preferencia, reportas tu información y enseguida te dicen en cuánto te va a quedar la cuota. Y muy seguramente verás que la cuota que terminas pagándole al banco es menos de lo que hoy estás pagando en arriendo, pero construyes tu patrimonio familiar. En vez de pagar arriendo, uno va pagando mensual, pero ya tiene su patrimonio. Ministra, mire, a esta hora, 7 de la noche, 9 minutos, saludamos a José Padilla, quien se comunica con nosotros desde el municipio de Sampuez, en el departamento de Sucre. José, buenas noches, adelante con su pregunta. Buenas noches. Es para ver si un extranjero puede acceder al subsidio de las casas. Bueno, estos subsidios son solo para colombianos. Gracias. Sí, adelante, ministra. Y en la eventualidad que el colombiano se haya ido al extranjero y regrese, por supuesto, también puede ser beneficiario de nuestros programas de vivienda.
Y si, por ejemplo, un extranjero se casa con una colombiana, ahí la colombiana puede acceder al subsidio, ¿no? Claro que sí, entonces los extranjeros que estén interesados en viviendas colombianas que vengan a buscar su pareja aquí. Bien, ministra, una pregunta. En el caso, por ejemplo, de una pareja de casados, si la esposa no tiene vivienda propia, pero de pronto el señor antes de casarse sí tiene compró su vivienda, ¿ella puede acceder a un subsidio? Sí, claro que sí, pero la persona que solicita el beneficio necesariamente tiene que ser la señora, porque cuando ingresemos a las bases de datos, uno verifica si son propietarios o no. Nos conectamos con la oficina de registro y ahí sale si tiene ya una vivienda. Y estos subsidios es para la primera vivienda. Por eso es muy importante que quien solicite el beneficio y el crédito sean personas que no tienen vivienda. Muy bien, y saludamos a esta hora de la noche aquí en el Gobierno Responde a Elitza Díaz, quien se comunica desde la capital del país, desde Bogotá. Buenas noches, adelante con su pregunta, la escuchamos. Elitza. Sí, buenas noches. Hola, buenas adelante. Noches, Litza Díaz. Litza yo Díaz. quería preguntar, lo que pasa es que yo soy desplazada, ¿cierto? Del Putumayo. Entonces yo quería saber cómo puedo adquirir vivienda, porque además de eso yo soy reportada. Yo hice un préstamo al banco y casualmente me tocó salir en esa época de allá de esa región. Entonces, ¿cómo puedo yo tener mi casa? ¿Qué debo hacer? Porque pues me dicen que tengo que tener una cuenta en el fondo de ahorro, pero pues a la vez me dicen que no, que porque estoy reportada. Entonces, ¿cómo hago yo para adquirir mi casa? ¿Qué puedo hacer? Igual sigo trabajando, estoy pagando un arriendo de 650,000 pesos. Entonces, pues, para pagar arriendo, pues sería mejor pagar mi casa propia. Bien, ministra, ahí está el caso de Litza. ¿Qué le podemos decir a ella? Bueno, por tu condición de desplazamiento, ya que pertenece pues a estas familias que tuvieron que salir de sus sitios de origen, clasificas para el programa de vivienda gratis. Mi sugerencia, la primera, es que aparezca en los listados que hoy reconoce la unidad de víctimas como pues una persona en condición de desplazamiento. Y segundo, verificar el programa con el Ministerio de Vivienda, en donde estamos ejecutando programas de la fase 2 de viviendas gratis, para que puedas estar pendiente de esos proyectos que hoy estamos construyendo. Recordemos que en la segunda fase tenemos 30,000 oportunidades precisamente para los desplazados. Es totalmente gratuita por su condición de vulnerabilidad, que seguramente están reportados en data crédito, que de pronto no tienen cómo atender el cierre financiero, o también por su condición de desplazamiento, los bancos o el fondo no están tan seguros si le otorgan o no el crédito, y por eso les recomendamos que mejor, lo primero, que aparezcan los listados de las familias desplazadas, y segundo, que verifique en la página web del ministerio las ciudades o los municipios donde estamos ejecutando para que apliquen a estos subsidios. Bien, 7 de la noche, 13 minutos, y continuamos con la participación ciudadana aquí en el Gobierno Responde, y saludamos a esta hora de la noche a Ángel Echeverría, quien se comunica con nosotros desde el departamento de Antioquia. Ángel, buenas noches y adelante con su pregunta. Estamos atentos. Ángel. Buenas noches. La pregunta es la siguiente. ¿El subsidio de vivienda también se puede hacer en el campo o solamente en las ciudades y los pueblos? Bueno, para el caso particular que manejamos directamente desde el Ministerio de Vivienda, son subsidios solo en cascos urbanos. Sin embargo, el gobierno tiene otros programas con el Ministerio de Agricultura, donde o hacen mejoramiento de vivienda o entregan viviendas nuevas en el campo, en la zona rural. Bien, y saludamos a esta hora de la noche aquí en el Gobierno Responde a Omar Pérez, quien se comunica desde el Departamento de Norte de Santander. Omar, buenas noches. Adelante con su pregunta. Muy buenas noches para la doctora Elsa. ¿Cuál es la metodología o la mecánica para escoger las familias beneficiadas en los programas de vivienda totalmente gratuitos o de interés social? ¿Hay alguna entidad o por parte del Departamento Nacional de Planeación para escoger estos beneficiados? Muchas gracias.
Muy buena tu pregunta. Nosotros desde el Ministerio tenemos la obligación de construir esas viviendas. De hecho, pues ya se construyeron las primeras 100.000 y lo que fue la determinación de los beneficiarios quedó a cargo del Departamento de la Prosperidad Social, ya que es esta entidad la que maneja las familias en condición de desplazamiento y las familias que viven en pobreza extrema, que son las familias sujetas de recibir una vivienda gratuita. Bien, y ahora tenemos la pregunta de Sandra Torres. Gano salarios mínimos, quiero tener mi casa, ¿qué puedo hacer? Bien, ministra, ahí está Sandra Torres. Ella desde las calles de nuestro país pregunta, solo gano 2 salarios mínimos y quiero tener mi casa. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué requisitos debo llenar o qué? Bueno, si ganas 2 salarios mínimos, puedes adquirir una vivienda de interés prioritario, es decir, una vivienda de 50 millones de pesos, y por eso también te invito a que entres a la página www.micasaya.gov.co para que veas cuál de la oferta te sirve. Segundo, te toca lograr un cierre financiero con una entidad bancaria, con el Fondo Nacional del Ahorro o con una caja de compensación, y por el nivel salarial tuyo, por pues la vivienda, si es de 50 millones de pesos, te tocaría pagar una cuota al banco mensual de 220.000 pesos, lo que es una cuota bastante cómoda. Bien, ministra, usted ya nos ha estado dando detalles e información sobre este importante programa del Gobierno Nacional que es Mi Casa Ya, pero bueno, todo el tema de vivienda gratis para los colombianos de bajos recursos, ¿cómo vamos en ese tema? Bueno, la buena noticia es que las primeras 100.000 viviendas fue tan exitoso y ha hecho a tantas familias felices porque transforma vidas, porque cuando tú recibes una vivienda, especialmente una familia con tanta vulnerabilidad, con un nivel de ingresos muy bajo, que de pronto ha sufrido además de desplazamiento, y se le da la posibilidad de tener una vivienda propia, le cambia la vida al beneficiario y por supuesto a su familia. Y por eso el gobierno del presidente Santos está ejecutando en estos momentos una segunda fase, que ya no son 100.000, sino 30.000, y que está llegando a los municipios pequeños, a los municipios de categoría 4, 5 y 6. El 2016 fue un año en el que se postularon los lotes, en el que se abrieron las convocatorias, en el que se adjudicaron a los contratistas que van a ejecutar las obras, y la buena noticia es que el 2017 será un año no solo de ejecución, sino donde se darán las primeras entregas. Por eso, si usted pertenece a Red Unidos, que es pobreza extrema, o a una familia que está en el listado de desplazados reportados por la unidad de víctimas, muy seguramente tendrá la posibilidad de tener una vivienda totalmente gratis. Bien, y a las 7 de la noche, 17 minutos, saludamos aquí en el gobierno. Responde a Francia Carlos Sama, quien se comunica con nosotros desde San Juan de Pasto. Francia, buenas noches. Adelante con su pregunta, la escuchamos. Francia. Buenas noches. Señorita, yo quisiera... Aló. Hola, Francia, adelante. Buenas noches. Mi pregunta es, si uno tiene parte de una herencia en una casa familiar, ¿tiene también acceso a la vivienda del gobierno? Muy bien, ministra. Bueno. Interesante pregunta, ¿no? Si tengo una herencia o tengo parte de una casa, ¿puedo acceder a todos estos subsidios? Bueno, el subsidio necesariamente tiene que quedar en manos de una persona que no tenga vivienda. Si ya recibiste una vivienda, no importa que haya sido por herencia, pues dejas de ser sujeto de los subsidios. Ahora, si otro miembro de la familia que no tenga vivienda aún, que no forme parte de la herencia, claro que podrá acceder a estos subsidios. Bien, y saludamos ahora a Ludy Pinzón, quien se comunica desde Bogotá. Ludy, buenas noches, adelante con su pregunta. Aquí la ministra está atenta a su inquietud. Adelante. Muy buenas noches. Mira, mi pregunta es la siguiente. Cuando uno adquirió el proyecto VIPA... ¿Sí? Cuando uno adquirió el proyecto VIPA, los requisitos eran que uno no tuviera nada, ¿sí? Ni bienes ni nada. He visto que hay gente que sí, y creo que dio la información no correcta. Entonces, ¿qué se debe hacer en ese caso? Y otra cosa es, cuando uno adquiere un proyecto VIPA,
¿Uno puede arrendar el bien inmueble o no se puede? Ministra, adelante. Bueno, el proyecto VIPA es para aquellas familias que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos, que recibieron un subsidio de 22 millones de pesos, un descuento de tasa de interés de 5 puntos y con eso lograban un cierre financiero. ¿Quiénes podían acceder? Las personas que nunca antes habían tenido una casa, pero por supuesto, claro que podían tener ingresos, podían tener trabajo, porque el cierre financiero es un esfuerzo propio del beneficiario de la VIPA. Y lo que se busca con estas viviendas, cuando se dan estos subsidios, es porque la persona la va a habitar. Por lo tanto, está prohibido la entrega en arriendo. Ahora, sí se han presentado casos en los que las familias entregan la vivienda en arriendo. ¿Y ahí qué pasa, ministra? Bueno, de hecho, ya se han iniciado las revocatorias. Muy bien. Porque lo que se busca con estos subsidios es que realmente queden en familias que lo necesitan. Familias que no tienen dónde vivir, que viven con un familiar o que viven en arriendo. Y por eso, cuando se van recibiendo las quejas, se abren procesos administrativos y de hecho hemos tenido casos donde hemos revocado el beneficio. Muy bien, 7 de la noche, 21 minutos y saludamos a esta hora de la noche a Norma Tapia, quien se comunica desde la capital del Departamento del Atlántico, desde Barranquilla. Norma, adelante, buenas noches. Buenas noches, sí, para solicitar una vivienda gratis, ¿qué tengo que hacer? Yo soy desplazada. Bien, ministra, ahí está Norma desde Barranquilla, es desplazada y ella está interesada en acceder, o acceder a algún subsidio del gobierno o alguna vivienda gratis. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuál es ese paso a paso, ministra? Bueno, Norma, lo más importante es que estés en los listados de la unidad de víctimas, que te consideren como una persona o una miembro de familia que está en condición de desplazamiento. Y segundo, si bien vives en Barranquilla no vamos a tener segunda fase de vivienda gratis, porque el programa está dirigido para los municipios de categoría 4, 5 y 6, pero la buena noticia es que en el Atlántico tenemos 10 municipios donde se inició la construcción de 2.600 viviendas gratis y podrías obtener un subsidio en cualquiera de estos municipios. Bien, y desde Florencia, en el departamento de Caquetá, se comunica a esta hora de la noche con nosotros aquí en el gobierno, responde Miguel Solano. Miguel, buenas noches, adelante con su pregunta. Muy buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Es que tengo, yo tenía finca y tenía casa, pero ya la vendí. ¿Yo puedo acceder al subsidio teniendo en cuenta esto? Gracias. Siempre y cuando cumplas con las condiciones que he venido señalando. Lo primero, que ganes entre 1 y 4 salarios mínimos o entre 4 y 8, donde recibirías solo el subsidio de tasa de interés. Si la vivienda hoy no te pertenece, quiere decir, porque es que hubo familias o personas que de pronto en un momento dado tuvieron unas mejores condiciones económicas, pero hoy están viviendo en condiciones de pobreza, con un nivel de ingresos bajo. Y que tuvieron que vender la casa por alguna razón. Pero siempre y cuando hoy aparezcan en registros que no tienen vivienda, pueden ser sujetas de estos beneficios. Bien, a continuación, ministra, y también a todos los televidentes, los invitamos a ver testimonios de colombianos que se han visto beneficiados con este programa del Gobierno Nacional, Mi Casa Ya. Él es Ramón Esteban Bermúdez, tiene 35 años y vive con su esposa Lorena Zapata y su hijo Miguel Ángel de 7 años. Un día, según Ramón, tomaron la decisión más importante de su vida. Vivimos en Bello y decidimos trasladarnos para la casa de los suegros para hacernos un ahorro del arriendo que estábamos pagando y poderlo invertir ese dinero en el proyecto de Mi Casa Ya. Entonces esta familia emprendió la búsqueda de una vivienda que los enamorara y que costara entre 48 y 93 millones de pesos, uno de los requisitos para poder acceder a este subsidio del gobierno. Por eso fue que quise averiguar más y toqué muchas puertas en entidades bancarias para que me ampliaran más sobre el tema y afortunadamente pues hoy se me dio la oportunidad. En procesos como el de Ramón, 41.477
hogares han sido habilitados para recibir el subsidio y 7.378 ya han sido asignados en 25 departamentos y Bogotá. Los invito a que sin miedo, sin temor, se acerquen a las entidades bancarias, no necesitan intermediarios, es directamente, yo lo hice directamente y no tuve que acercarme donde ningún intermediario, o sea que es muy fácil de adquirir. Ramón tiene la tranquilidad de saber que pudo ahorrar para las cuotas de su casa. Además, el gobierno le ayudó con la cuota inicial y le subsidió 4 puntos de la tasa hipotecaria del crédito. Por eso tiene la certeza de que va a brindarle un futuro mejor a su familia. Y obviamente feliz de poder criar a mi hijo en su propia casa, porque finalmente esa casa va a ser para él. A través de Mi Casa Ya Cuota Inicial, muchos hogares colombianos ya no tienen que preocuparse por pagar arriendo, ya no ven como un imposible tener una casa propia, ya no ven los nuevos proyectos habitacionales con tristeza, sino con ilusión. La ilusión de que esa vivienda que anhelan pueda ser suya fácilmente, por supuesto, con ayuda del gobierno nacional. Bien, ministra, ahí escuchábamos ese testimonio de esta familia paisa a la que definitivamente le cambió su vida con la entrega de esta vivienda. Bueno, y usted diariamente viaja por todo el país en estos eventos de entrega de viviendas que son jornadas, ministra, llenas de lágrimas, de abrazos, de besos, y la vemos muy, sí, como uno dice, muy entregada a esta experiencia por todo el país. ¿Cómo ha vivido usted todas estas entregas de viviendas con todos estos colombianos? No, sin duda soy una privilegiada. Creo que el presidente me dejó en el ministerio más cercano a la gente, el ministerio más social, el ministerio que transforma vidas, porque no solo entregamos viviendas, sino que también llevamos el servicio de agua potable y alcantarillado, que transforma municipios completos, la alegría de una familia cuando por primera vez recibe el servicio de agua potable. Es impresionante cómo cambia también la vida en los colegios. Y bueno, yo creo que en la medida que uno recorre el país, no solo se va contento de ver tantas familias felices, sino que también observa que hay un largo camino por recorrer, que aún hay muchas familias en el país que sueñan con tener su vivienda, y por eso pues estamos contentos aquí en Urna de Cristal, llevándole la información a muchas familias que aún no conocen de nuestros beneficios y que podrían lograr pues estos subsidios con mucha facilidad. 7 de la noche, 26 minutos, y continuamos con la participación ciudadana aquí en el Gobierno Responde, y saludamos a esta hora de la noche a Alexander Castaño, quien se comunica desde Puerto Tejada en el departamento del Cauca. Alexander, buenas noches y adelante con su pregunta. Doctora, buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por la oportunidad. Doctora, es que lo que pasa es que yo pertenezco a la Junta, soy presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Villa Italia, tercera etapa de Calarcá, Quindío. Entonces resulta que fuimos afectados por el terremoto. Rápidamente le comento, doctora. Afectados por el terremoto el 25 de enero del 99. Me tocó demandar al alcalde para que entregara las viviendas, doctora. Entonces la logré que por medio de la Defensoría del Pueblo la entregaran las viviendas, y entonces ahorita tenemos un problema que a este tiempo no nos han entregado las doctora. Y entonces sí nos está llegando el impuesto predial. Entonces la preocupación de todos nosotros es esa, doctora. ¿Por qué no llega el impuesto predial si ni siquiera hemos recibido las escrituras públicas? Bien, ministra, lo que yo le entiendo a Alexander Castaño es que él hace parte de una junta de acción comunal. Creo que hay varios vecinos que accedieron a un subsidio, pero al parecer no les han entregado la casa, pero sí les llega el impuesto predial. De pronto, si una persona o algunas familias tienen este tipo de inconvenientes, ¿qué deben hacer? Alexander, lo primero es reportarnos pues la queja, pero bueno, en esta oportunidad aprovechamos Urna de Cristal para conocer su inquietud. Ya tomamos sus datos por el interno para ver de qué manera le resolvemos. Primero con la entrega formal y oficial de la escritura, y luego para resolver por qué le están cobrando predial cuando la vivienda aún no es de ustedes. Bien, saludamos ahora quien el Gobierno Responde a Rosa Morales, quien se comunica desde Fundación en el departamento del Magdalena. Rosa, adelante, buenas noches. Buenas noches, señora ministra. Hola Rosa, adelante, cuéntanos. Lo que pasa es que tengo un hermano de 57 años que sufrió problemas de desplazamiento. Él en estos momentos se encuentra viviendo en Valledupar y él no ha podido tener acceso a una vivienda gratis. Y en Valledupar han entregado varias casas y él ya se encuentra en lista, pero no sé qué más podemos hacer porque él, además de eso, tiene un problema de discapacidad en un pie.
Entonces quiero saber en qué más puede hacer él para poder tener el acceso a esa casa. Bueno, lo más importante es que esté registrado en el listado de desplazados de la unidad de víctimas, que seguramente lo está porque me estás mencionando que ha quedado como en lista de espera de los programas de vivienda que se entregaron en Valledupar. Y la buena noticia es que para el Cesar ya tenemos contratados en 9 municipios la construcción de 2.000 viviendas y se están firmando convenios con otros 4 municipios, de tal forma que en el Cesar vamos a tener una muy buena oferta, especialmente ahora en la segunda fase de vivienda gratis. Bien, a las 7 de la noche, 30 minutos, saludamos a Daisy García, quien nos llama desde la capital del país, Bogotá. Daisy, adelante, buenas noches. Buenas noches, doctora. Mi pregunta es, yo soy madre cabeza de hogar, tengo 2 hijos, mi salario es de 422.000 pesos mensuales. ¿Hay posibilidades para mi casita, doctora, señora ministra? Bueno, Daisy, tú ganas menos que un salario mínimo y pues la posibilidad necesariamente tiene que ser una vivienda gratuita. Ahora lo que necesitamos es que aparezca en los listados de Red Unidos, del DPS, y si aparece ahí, muy seguramente tendrás la oportunidad de participar en esta segunda fase de 30.000 viviendas gratis. Bien, y desde Bogotá también se comunica con nosotros a esta hora de la noche Yorlén Forero. Yorlén, adelante, buenas noches. Yorlén, te escuchamos. Buenas noches. Hola, Yorlén, ¿cuál es tu pregunta? Bueno, mi pregunta es, yo ya tengo lo de los 20 millones que... ¿Aló? Sí. Hola, Yorlén, adelante, cuéntanos. Sí, me escucha. Bueno, mi pregunta es, yo ya tengo los 20 millones que da la Caja de Compensación y tengo los 23 que me aprobó el Fondo Nacional del Ahorro, pero resulta que se me ha dificultado porque no me alcanza. Mi pregunta es, si yo soy empleada y solamente gano un salario mínimo, pero se me ha dificultado para lo de la vivienda. ¿Qué tiene que hacer ahí, Yorlén, ministra? No, si ganas un salario mínimo y estás recibiendo pues el subsidio de 22 millones de pesos del gobierno nacional o el subsidio de la Caja de Compensación, es muy fácil lograr el cierre. Mi recomendación es que te dirijas nuevamente al Fondo Nacional del Ahorro y verifiques por qué no te está dando, porque con un salario mínimo, con toda seguridad alcanzas a pagar la cuota que hoy está, sobre todo que el Fondo Nacional es importante. Aprovecho y hago esta precisión. Hoy las tasas de interés en cualquier entidad financiera están al 13%, sí, mientras que el fondo tiene un descuento de 3 puntos, es decir, están al 10%, más las coberturas que estamos dando, que en el caso tuyo, por ganar un salario mínimo, sería de 5 puntos, la tasa de interés sería de 5 puntos, porque 10 menos 5 te queda en 5 puntos, de tal forma que las cuotas que te toca pagarle al Fondo Nacional del Ahorro van a ser muy cómodas y muy seguramente las vas a pagar. Entonces, mi recomendación es que vuelvas y visites al fondo para que te calculen en cuánto te quedaría la cuota del banco y muy seguramente saldrás apta. 7 de la noche, 33 minutos, y continuamos con la participación ciudadana aquí en el Gobierno Responda y saludamos a Francisco Prada, quien se comunica desde la ciudad de Barranquilla. Francisco, adelante, buenas noches. Buenas noches. Sí, es que yo quiero saber dónde puedo saber los requisitos para acceder a una vivienda. Si me puedes decir. Bueno, los requisitos son muy fáciles. Lo primero, como he venido reiterando, es que quieras tener una vivienda. Lo segundo es que no hayas sido beneficiado con subsidios de vivienda del gobierno nacional en años anteriores. Tercero, que no esté reportado en una central de información para que puedas conseguir un crédito, bien sea en una entidad financiera o en el Fondo Nacional del Ahorro. Entonces, mi sugerencia es que visites la página nuestra www.micasaya.gov.co y allí podrás observar todos los proyectos que tenemos
Bueno, como me llaman de Barranquilla, en el Atlántico o en cualquier otro municipio del país, lo visitas y luego sí te diriges bien sea al banco o al Fondo Nacional del Ahorro para que calcules en cuánto te queda la cuota y muy seguramente encontrarás que es menos de lo que hoy pagas en arriendo. Bien, y tenemos más llamadas, ministra. Ha contestado preguntas de distintas zonas de nuestro país y desde Bogotá nos llama a esta hora de la noche Juan Murcia. Juan, adelante, buenas noches. Buenas noches. Quisiera saber qué proyectos de vivienda hay en el momento y qué requisitos o qué debo hacer para tener información sobre dichos proyectos. Bueno, Juan, hoy tenemos un listado de todos los proyectos que tenemos, no solo en Bogotá, Cundinamarca, sino en todo el país, y por eso te invito a que ingreses a la página www.micasaya.gov.co, en donde podrás primero ver cuál de los proyectos se ajusta a tu nivel de ingresos, luego te diriges al banco de tu preferencia, calculas en cuánto te queda la cuota y muy seguramente verás que con el subsidio que estás recibiendo, tanto de cuota inicial como de tasa de interés, vas a poder acceder a una vivienda. Ahora, como para recordar un poco cómo son los subsidios y en cuánto quedan las cuotas. Si ganas hasta 2 salarios mínimos, recibes un subsidio de 22 millones de pesos y un descuento de tasa de interés de 5 puntos que equivale a un descuento del 30% de la cuota que tienes que pagarle al banco. Ahora, si ganas hasta 4 salarios mínimos, podrías adquirir una vivienda que va de 50 a 100 millones de pesos. Hagamos el ejemplo con una vivienda de 85 millones de pesos. La cuota, bueno, recibes un subsidio de la cuota inicial ya menor, porque ganas un poco más, de 15 millones de pesos, un descuento de la tasa de interés de 4 puntos y la cuota te saldría en 400.000 pesos mensuales. Pero estás comprando un apartamento de 85 millones de pesos. Muy bien, y saludamos a esta hora de la noche aquí en El Gobierno Responde a Mercedes Quintero, quien se comunica desde Bogotá. Mercedes, adelante, buenas noches. Buenas noches, doctora Elsa. Una pregunta. Tengo una niña con discapacidad cognitiva y tiene epilepsia crónica refractaria. Mis salarios mensuales son de 300.000 pesos y quiero postularme para una vivienda gratis. ¿Qué tengo que hacer y a dónde me tengo que acercar? Bueno, Mercedes, como tú ganas menos de un salario mínimo, necesariamente estás en el segmento de la población que recibiría una vivienda totalmente gratuita. Para eso debes estar o en el listado de las familias en condición de desplazamiento o las familias que viven en pobreza extrema, que es un poco tu caso, sobre todo porque tienes pues a una niña con discapacidad, entre otras cosas un abrazo a tu niña, y debes aparecer dentro del listado de Red Unidos. Bien, 7 de la noche, 37 minutos, ministra, y es el momento de hacer una primera pausa aquí en El Gobierno Responde para mensajes institucionales, pero en minutos regresamos con más información del Gobierno Nacional. 7 de la noche, 39 minutos, y continuamos aquí en El Gobierno Responde, el programa de la participación ciudadana en el que ustedes preguntan y el Gobierno responde. Hoy con una invitada muy especial. Se trata de la ministra de Vivienda de nuestro país, Elsa Noguera, quien le está respondiendo a todos los colombianos todas esas dudas, ministra, inquietudes, recomendaciones, sugerencias, mejor dicho, lo que pregunten todos los colombianos con todo este tema de los proyectos de vivienda y subsidios de vivienda en nuestro país. Y 7:40 de la noche saludamos a Javier Flores, quien nos llama desde el municipio de Villeta, en el departamento de Cundinamarca. Javier, buenas noches y adelante con su pregunta. Javier, hola. Aló, muy buenas noches, señora ministra. Buenas noches. Señora ministra, mi pregunta es, yo adquirí una vivienda en un crédito hipotecario en Bancolombia. En ese momento me nació un bebé con parálisis cerebral espástica. Tengo un bebé con parálisis cerebral espástica. Me atrasé en unas cosas, estoy atrasado en este momento en el crédito y el juzgado ya me puse en remate el apartamento, no lo puedo perder. Yo cancelaba 746.000 de cuota, después de una propuesta por 600.000, pero no me quiere aceptar el banco. Yo les quiero cancelar para que no me quiten la vivienda del bebé.
¿Qué tengo que hacer ahí, señora ministra? No, ahí la recomendación es que te acerques al banco, que expongas tu situación, que plantees un plan de pago para que puedas continuar con el crédito y, por supuesto, puedas continuar con tu vivienda. Bien, y ahora desde Cachipay, Cundinamarca, se comunica con nosotros Luz Marina Camargo. Luz Marina Quiroga. Buenas noches, Luz Marina, adelante. Buenas noches, señora ministra. Vea, mi pregunta es, una persona mayor, soltera, de 63 años, sin tener propiedad, sin tener dónde vivir, ¿puede acceder al programa de Casa Ya, a los subsidios, a todo? Sí, claro que sí. Eso es lo lindo del programa Mi Casa Ya. Es para todos los colombianos. Para todos. El otro día también me preguntaban, bueno, y tú siempre hablas de la familia. Y si yo soy soltera, soltero. No, esto es para todos. Y en esta oportunidad un señor mayor que tenga la forma, pues como puede lograr el cierre financiero, bien sea el señor con algún miembro de su familia, un hermano, un hijo, que no tenga vivienda antes, pueden hacer como una bolsa común para lograr el cierre financiero. Bien, ministra, mire, nos llega una pregunta de un televidente y dice, ¿por qué no se financia el 100% de una vivienda usada? ¿Qué le podemos decir a él? Bueno, en esta oportunidad lo que estamos promoviendo desde el gobierno es vivienda nueva. Y no es necesario financiar la totalidad porque el gobierno está dando un subsidio de cuota inicial, que para el caso de la vivienda de interés prioritario, es decir, las viviendas de 50 millones de pesos, es casi del 50%, y también para las viviendas de interés social, que van de 50 a 100 millones de pesos, reciben un subsidio de cuota inicial de 15 millones de pesos, de tal forma que facilita mucho, porque es que ese era el problema de las familias en Colombia y por eso era tan difícil acceder a una vivienda, no tanto por la cuota que tienes que pagarle al banco, sino que nunca o tendrían que pasar muchísimos años mientras que lograban el ahorro programado, pero hoy con estas ayudas del gobierno logran ese ahorro rápidamente. Muy bien, y ahora tenemos la pregunta de Guillermo Sarmiento, a quien el gobierno responde. ¿Qué proyecto tienen ustedes para ampliar o cobijar la necesidad del agua en La Guajira? Bien, ministra, porque hay que recordarle también a todos los colombianos que el Ministerio de Vivienda no solamente se encarga de hacer que los colombianos obtengan su vivienda propia, sino que también es la entidad encargada de llevar ese servicio de agua potable a todas esas regiones de Colombia que desafortunadamente aún no la tienen. Y precisamente Guillermo Sarmiento pregunta eso, ¿qué proyectos tienen para mejorar la cobertura de agua en el departamento de La Guajira? Bueno, hoy precisamente el Ministerio de Vivienda se encuentra acompañando al departamento en la ejecución de los recursos destinados para el sector de agua potable y alcantarillado. Y tenemos que trabajar como en tres frentes. Lo primero, hoy el Plan Departamental de Agua de La Guajira tiene en ejecución 35 proyectos por 155.000 millones de pesos, de los cuales solo 9 están en ejecución. Tenemos 17 que están suspendidos y otros 9 que no han podido arrancar a pesar de que ya están contratados. Entonces, el paso número 1 es ver de qué manera lo que ya está contratado para mejorar la prestación del servicio en los cascos urbanos de las ciudades en el departamento de La Guajira puedan arrancar. Segundo, hay que seguir formulando nuevos proyectos para nuevas inversiones en lo relacionado con coberturas de casco urbano. Y tercero, que es lo que vemos hoy siempre en las noticias, que es la forma como las zonas de alta dispersión geográfica, las zonas donde están sobre todo los indígenas guayú, hoy de difícil acceso de agua, requieren unos esquemas diferenciales. ¿A qué me refiero? En estas zonas no podemos pretender llevar agua como llevamos cuando estamos en las zonas urbanas, es decir, que está el gran operador, el sistema de agua potable, donde hay una captación del recurso hídrico, una planta de tratamiento y luego una distribución, sino que tenemos que acomodarnos primero a la cultura y comprender que hay una gran dispersión, es decir, que todo el mundo vive separado y por eso ya hay unos pilotos que han funcionado muy bien, que se conocen como pilas públicas o puntos de abastecimiento, y es perforar como unos pozos
en donde, bueno, se consigue la fuente hídrica, luego se hace un tipo de tratamiento y se hace el suministro de agua potable, de tal forma que las familias que viven en las rancherías se dirigen a estos puntos de abastecimiento, recogen el agua, pero ya recogen agua potable y la recogen muy cerca a sus viviendas. Estos pilotos que han funcionado muy bien, lo que se busca ahora es masificarlo y seguir trabajando con los indígenas, entendiendo su cultura, porque para ellos es muy importante desplazarse, para ellos es muy importante esa vida social que logran en los puntos de abastecimiento. Y no solo se les entrega el agua, sino que ahí también tenemos zonas de lavado, donde hacen el lavado de ropa, zonas, duchas, donde pues también ellos acuden, de tal forma que si bien es una solución que no es tan fácil, lo cierto es que hoy, desde el gobierno del presidente Santos, se ha avanzado muchísimo en los pilotos, se ha avanzado muchísimo en el acercamiento con estas comunidades y muy seguramente vamos a seguir ampliando estos pilotos que han dado muy buenos resultados. 7 de la noche, 47 minutos. Y saludamos a Sandra Telles, quien se comunica con nosotros desde la capital del país. Sandra, adelante, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Mi pregunta es para la ministra. Pues yo soy una persona desplazada, tengo una enfermedad poliomielitis o parálisis infantil y pues mi pregunta es ¿qué opciones hay de vivienda para mí gratis o no sé? Bueno, por pertenecer a una familia en condición de desplazamiento, aplicas para el programa de vivienda gratis. La buena noticia es que el gobierno hoy dispone de 30.000 cupos. Pero mi sugerencia es que verifiques que en efecto estás relacionada en el listado de la unidad de víctimas de los desplazados. Y ahora saludamos a Milena Suárez, quien se comunica desde el departamento de Boyacá. Milena, adelante con su pregunta. Buenas noches. Mi pregunta es, lo que pasa es que yo... Buenas noches. Hola Milena, adelante. Bueno, lo que pasa es que yo ya el otro mes, si Dios quiere, yo termino el ahorro programado en el Fondo Nacional del Ahorro. Yo me dirigí allá y solicité el crédito para vivienda y allá me dicen que no tengo el puntaje suficiente para adquirir o ser beneficiaria del subsidio de vivienda. ¿Qué debo de hacer ahí? Bueno, Milena, ahora por el interno nos quedamos con tus datos para averiguar específicamente tu situación con el fondo, pero cuenta con nosotros para ver de qué manera te apoyamos para que consigas esa aprobación del crédito. Y ahora, ministra, tenemos otra pregunta que nos llega desde las calles de nuestro país y es de Adiela Osorio. Aquí está. Quiero saber cómo van las obras de acueducto en todo el país. Bien, ministra, ahorita veníamos hablando del tema de agua en La Guajira, pero bueno, también aprovechemos esta pregunta de Adiela para explicarle a los colombianos cómo van todas estas obras de los acueductos en todas las regiones de Colombia. ¿Qué le podemos contar a los televidentes? Bueno, en estos 6 años largos de gobierno del presidente Santos hemos avanzado de manera significativa en la provisión del servicio de agua potable y alcantarillado. Recordemos que son más de 2.500 proyectos en todo el país en ejecución. Se han invertido 7.2 billones de pesos tanto en agua como en saneamiento básico y tenemos 5.6 billones de colombianos que por primera vez han recibido el servicio de agua potable y 6.1 millones de colombianos que por primera vez han recibido el servicio de alcantarillado. De tal forma que esto avanza a muy buen ritmo. Por supuesto, tenemos aún enormes retos, pero ya sabemos cómo se hace y lo importante es que se están ejecutando inversiones en zonas del país donde nunca antes habíamos podido llegar y hoy lo estamos logrando con mucho éxito. Bien, y desde la ciudad de Cali, en el departamento de Valle del Cauca, se comunica a esta hora de la noche con nosotros. Aquí en el gobierno responde Rodrigo Vázquez. Rodrigo, buenas noches, adelante, lo escuchamos. Buenas noches, mi pregunta va para la doctora Elsa Noguera. Doctora, lo que sucede es lo siguiente, resulta que en el municipio de Juanchito esas casas fueron tumbadas para hacer un puente nuevo. Manifiesta el secretario Jairo Tobar
que esa vivienda que era de mi mamá ya fue adjudicada a un señor que él vivía con mi mamá, un señor Faustino. O sea, a mí no me reconocieron los derechos de heredero de esa vivienda y la vivienda fue tumbada. Yo quedé a la intemperie, en este momentico pues me encuentro pagando arriendo. Yo quería saber si yo puedo acceder a una vivienda por parte del Estado o con su ayuda para yo poderme hacer a una vivienda porque la casita fue tumbada y yo quedé pagando arriendo. Doctora, ¿qué solución me podría o qué orientación me podría dar usted? Bueno, habría que revisar muy bien tu caso, pero por lo que te entiendo, no, digamos, esto es una casa que recibiste en herencia, pero realmente no te la dieron, no te la reconocieron, lo que quiere decir que no eres beneficiario o no eres propietario de una vivienda. Y como no lo eres, claro que puedes acceder a los programas de Mi Casa Ya. De hecho, hoy estás pagando arriendo. ¿Cuánto estás pagando en arriendo en estos momentos? Rodrigo. Bueno, Rodrigo ya se retiró, pero pongámosle que esté pagando 500.000 pesos en arriendo, bueno, por ejemplo. Con más razón ya tienes capacidad de pago porque lo está haciendo ahora mismo y lo que lo invitamos es a que aplique a uno de estos programas para que pueda ir construyendo su patrimonio. 7 de la noche, 52 minutos y saludamos a Mauricio Castillo, quien se comunica también desde Cali, en el Valle del Cauca. Mauricio, adelante. Muy buenas noches a ustedes, el panel, ¿cómo están? Muy bien. Señora ministra, mi pregunta es la siguiente. Lo que pasa es que yo soy un trabajador independiente y he tenido mucha negativa con los bancos para acceder a un crédito de casa. Yo también soy cabeza de hogar porque pues yo tengo 2 niños a cargo y una esposa y quisiera enormemente acceder a la facilidad de tener una casa, pero es imposible, me piden muchos requisitos. ¿Cómo hago yo para ser beneficiario de este programa? Bueno, Mi Casa Ya precisamente lo que busca es no solo atender la necesidad de los empleados formales, sino empleados informales. Si uno mira las estadísticas de lo que fue el programa VIPA, que es un poco como Mi Casa Ya Ahorradores, que estaba dirigido a familias que ganan hasta 2 salarios mínimos y el cierre financiero se hacía con un crédito, la gran mayoría, el 68% de los créditos otorgados fue a personas que viven o que tienen un trabajo informal y no formal. Sí. Entonces mi sugerencia es sobre todo que visites al Fondo Nacional del Ahorro, que es el Banco del Estado, que es el banco que está diseñado principalmente para facilitarle los créditos hipotecarios a las familias de nivel de ingresos bajos y por supuesto a los informales. Pero la buena noticia para ti y para el oyente anterior que llaman del Valle es que es un departamento campeón en viviendas. En ese departamento hoy tenemos 19 municipios con el programa de Mi Casa Ya. O sea que esto facilita mucho el acceso a la vivienda porque hay una gran oferta. Bien, y ya en estos últimos minutos de nuestro programa, ministra, saludamos a Cristian Castro, quien se comunica desde Tuluá, en el Valle del Cauca. Cristian, adelante con su pregunta, lo escuchamos. Sí, muy buenas noches para ustedes, la mesa de trabajo y a la ministra, muy amables. Hágame un favor, yo quisiera saber, yo soy trabajador independiente, ¿cierto? Tengo una microempresa, yo cotizo actualmente lo que es salud y pensión. Hace poco, pues, empecé a cotizar, hace 8 días más o menos, también a la caja de compensación. Entonces, a través de esa caja de compensación, yo puedo acceder a algún tipo de proyecto de vivienda de interés social, siempre es con la caja de compensación, porque es que me dicen en la caja de compensación que debo por lo menos estar vinculado 1 año, ¿sí? Para poder acceder a algún proyecto de vivienda, pues a través también de la caja de compensación. Entonces quisiera salir como de esa inquietud. Bueno, tienes 2 posibilidades. O consigues un subsidio con la caja de compensación y bueno, en este caso te están pidiendo que por lo menos lleves 1 año y entiendo que llevas como 3 meses, pero si no, también tienes la posibilidad de conseguir el subsidio con el programa de Mi Casa Ya. Y la buena noticia es que estos subsidios están nivelados. Es decir, que da lo mismo conseguir el subsidio por la caja de compensación o el subsidio por el programa de Mi Casa Ya, porque está nivelado tanto para la adquisición de una vivienda de interés social como para la adquisición de una vivienda de interés prioritario.
Bien, ministra, y a las 7 de la noche, 57 minutos, tenemos la última llamada aquí en el Gobierno Responde y saludamos a Leonor Cardoso, quien se comunica desde el municipio de Fonseca en el departamento de La Guajira. Leonor, adelante con su pregunta. Bienvenida. Doctora Elsa Noguera, quisiera preguntarle, porque tenemos una inquietud nosotros aquí en La Guajira con el proyecto de vivienda Cristo Rey, a la cual hemos hecho ya un programa que lo hicimos nosotros con el Canal 1 para enviárselo porque estamos desesperados. Nos dieron unas cartas cheques a las cuales ya, y que nos habían dado casa, y apenas han hecho 74 casas y no han hecho más nada. Entonces estamos desesperados. Bueno, recuérdame cómo se llama el nombre de ese proyecto de vivienda para poderlo... Este se llama Urbanización Cristo Rey. Urbanización Cristo Rey, Listo. ministra. Entonces, déjame tus datos por el interno y enseguida averiguamos cuál es la situación, pero cuenta con que vamos a empujar todo para poder resolver. Bien, y ahora, ministra, invitamos a todos los colombianos a ver cómo ha sido el trabajo del Ministerio de Vivienda en el departamento del Chocó. Soy desplazada de Río Quito. Yo viviera en Bellavista, de Bojayá. Yo no tenía una casa y gracias a Dios voy a tener donde vivir, darle mejor vida a mis hijos. Hoy es un día muy especial. Hoy es un día muy especial. Para mí. Para mí. Para ti. Para ti. Para vos. Para vos. ¿Vos vas a tu casa? Vos vas a tu casa. Vamos para casa. Vamos para casa. Mi nombre es Mía, les recuerdo, yo represento a ese color de la convivencia, en donde todos nosotros allá en nuestro nuevo país vamos a aprender unas normas y unos juegos que nos van a permitir estar cada día en un constante progreso en nuestra vida. Hola, yo soy Mía y yo les voy a mostrar en dónde van a vivir las personas aquí en la torre de nuestros apartamentos. Venga que les voy a mostrar lo bacano. Bueno, este es el apartamento y les voy a decir una cosa. Está así, sin pintar, porque cada una de las familias que entren a este lugar tienen la autonomía de escoger los colores. En esta tierra tenemos unos colores igual a los calores, o sea, subidos de todo, ¿no? Como el naranja, el rojo, el verde, el morado, y todo eso ha nacido de nuestras familias y de lo que nosotros tenemos en nuestra región. Hoy dejo esta vivienda y me voy para mi casa. Chacho, háganle que llegó el carro que nos vamos para su casa. Un sueño hecho realidad. El color de la felicidad. ¿Dónde vamos? Para mi casa. Voy para mi casa. La felicidad. Ay, quiero invitar a la ministra Elsa Noguera que se venga, que yo aquí le doy sueño, le doy comida, le doy todo. Porque tengo una casa propia donde me puede decir, voy para allá a dormir. Haciendo casas, realmente se cambian las vidas. Ay, okay. Esta es mi casa llena de paz. Todas nuestras casas son casas de paz. La ciudadela mía es un lugar de paz.
Muy bien, ministra, ahí veíamos y escuchábamos estos testimonios de los colombianos del Pacífico colombiano, alegres, contentos con la entrega de sus viviendas por parte del Ministerio de Vivienda. Y a usted la veíamos con su gorra, en bus, recorriendo todo el departamento del Chocó en estas entregas. Y precisamente tengo entendido que la otra semana inicia una gira, pero maratónica por toda Colombia, ¿no? Sí, no, va a ser muy lindo una semana con el vicepresidente, con el presidente entregando viviendas, entregando proyectos de agua potable, de saneamiento básico, también colegios, bibliotecas, el equipamiento social. Y bueno, los CDIs que se construyen en estos proyectos de vivienda gratis. Vamos a estar nuevamente en el Chocó. Es que lo que se ha hecho en este gobierno en materia de agua es impresionante, sobre todo en este departamento. Tenemos presencia en 12 municipios que le estamos llevando agua, alcantarillado, pero también estaremos en Putumayo, en Valle del Cauca, en Risaralda, en Santander, bueno, en la costa. Una maratón, pero sobre todo es la oportunidad para ver a tantas familias felices. Bien, ministra, y también le cuento que usted ha batido el récord de llamadas aquí en El Gobierno Responde. Quedaron muchísimas llamadas pendientes. ¿Qué deben hacer esos colombianos que de pronto querían hablar con usted hoy, pero que desafortunadamente por temas de tiempo no alcanzaron? Se nos agotó el tiempo, pero mañana los invito a que nos sigan por mi Facebook a las 10 de la mañana en Elsa Responde para seguir resolviendo cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier queja que tengan, de tal forma que las podamos resolver. Muy bien, ministra, me encantó tenerla aquí en el estudio contándole a todos los colombianos esas buenas noticias en materia de vivienda en nuestro país. Que tenga una feliz noche. ¿Y cuál es ese mensaje pequeñito para todos los colombianos? Que si sueñan con tener una vivienda propia, es el momento. Crean en los programas de Mi Casa Ya del presidente Santos y muy seguramente van a tener su vivienda. Muy bien, ministra, feliz noche para usted y también feliz noche para todos los televidentes que nos acompañaron esta noche en esta emisión del programa de la participación ciudadana en el que ustedes preguntan y el gobierno responde.